Bien, ahora vamos a analizar el contexto histórico en el que Sócrates se encontraba. Para empezar, necesitamos analizar los periodos por los que pasó Atenas, ¿no? Periodos políticos. En realidad esta división es más por aspectos de forma de gobierno. En un inicio la monarquía era la que predominaba, en un segundo lugar, ¿no?, la aristocracia con el reformador Dracón, la timocracia con Solón, la tiranía con Pisístrato y bueno, al final, ¿no?, la democracia, que es lo que vamos a ahondar, en lo que ya es influencia directa con Sócrates, lo más próximo también, fue con Clístenes. Analicemos ahora un poco la estructura, porque eso es muy importante, ¿no? La estructura social, económica, la educación, y bueno, ya un poco más adelante veremos lo que es cultura. Bien, la sociedad ateniense se dividía principalmente en tres estratos muy marcados. En la parte más alta, obviamente el sector más privilegiado, se encontraban los eupátridas, quienes eran considerados realmente ciudadanos y bueno, eran terratenientes, es decir, que poseían muchas tierras y en base a eso era su poderío. En un segundo grupo teníamos a los metecos, considerados extranjeros, que tenían cierta cantidad de derechos, no plena como lo pudieron haber tenido los eupátridas, pero tenían cierta capacidad de derechos. En cambio los doulios no tenían ningún tipo de derecho dentro de la polis, eran los esclavos de guerra o bien puede ser un esclavo asalariado. Bien, veremos un punto muy importante y el que vamos a utilizarlo más adelante para especificar ciertos acontecimientos, que fue el aspecto de la economía. Atenas fue una polis muy comercial y veremos cuál es la importancia de este aspecto económico a lo largo del contexto histórico. Bueno, en cuanto a educación, un poco elitista, ¿no? En cuanto a política, ya estamos viendo que ha pasado por varios periodos. Bien, ahora que ya hemos visto un poco las etapas que ha pasado Atenas, analizaremos un poco específicamente el periodo de democracia. De democracia, y estos acontecimientos han sido ya muy próximos dentro de lo que es la vida de Sócrates, ¿no? Entonces veamos qué pasaba en ese entonces para que Sócrates, bueno, haya postulado su teoría. Bien, empezaremos con lo que es la democracia, ¿no? Bueno, como vemos, Atenas ha pasado por 5 periodos. El cuarto periodo es la tiranía y hubo un cambio político a la democracia, en el que obviamente un cambio político a otro existen ciertas reformas, ciertos cambios, ¿no? Dentro de ellos tenemos una reforma social, en la que ahora existen requisitos para considerarse ciudadano ateniense. Esos requisitos son dos principalmente. El primero es ser de ascendencia jonia, es decir, pertenecer a los primeros fundadores, ser descendiente. Y bueno, el segundo requisito era ser varón. Sí, podemos decir que en ese entonces había una especie de machismo. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas, los hombres sí, y obviamente no, de ascendencia jonia. Bien, ahora veamos la reforma administrativa. Esta reforma administrativa está más enfocada en el aspecto social, en el que pasamos de una especie de tribus a demos, ¿no? Es un cambio nada más de término, pero era una administración social. Bueno, obviamente, ¿no?, una reforma política pasando de una tiranía a una democracia. Dentro de esta democracia ateniense tenemos un acontecimiento histórico muy importante. Estas son las guerras médicas. La causa de estas guerras fueron justamente el control del mar Egeo. Para este punto necesito aclarar algo. Atenas se encontraba en lo que, bueno, ahora es Grecia, obviamente, y hay que tener en cuenta que no solamente era Atenas, existían otras polis, como podemos ver en un futuro, por ahí lo voy a explicar un poco mejor, Esparta, Corinto, y había un montón de polis más. En la guerra médica se juntaron los griegos y se enfrentaron a los persas. Y bueno, fue justamente eso lo que hizo ese cambio y bueno, vamos a ver qué pasó en las guerras médicas. Bueno, las guerras médicas tuvieron 3 fases. La primera, la de Darío, la de Jerjes y Artajerjes. Estas fases tienen esos nombres porque están con los nombres de las personas que lideraron esas fases, ¿no? Cierta directo, por decirlo así, ¿no? Jerjes fue el padre de Artajerjes y cosas así. Ahora, estas guerras médicas, como vemos, fue por el control del mar. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el mar? ¿O por qué el mar es una causa de las guerras médicas? Pues muy sencillo, volvamos a un punto que ya hemos visto al inicio, la economía. La economía de la mayoría de polis era comercial, y uno de los medios más cómodos, por decirlo así, o donde había una mayor ventaja era comerciar por mar. Entonces, tener el control del mar te aseguraba una enorme fuente de ingresos. Entonces, es por esa razón que los griegos defienden su mar. Y como resultado de las guerras médicas, los griegos ganan. Pero una de las polis se acabó eso de la guerra médica con la paz de Calma.
Ahora, como Grecia gana, o sea, en general los griegos ganan, hay polis que, que reciben más beneficios que otras. Entonces, eso es lo que produce que se llegue a una especie de apogeo. ¿En dónde? En Atenas. Este apogeo fue denominado el siglo de Pericles. Fue el máximo apogeo cultural de Atenas, como ya lo mencioné, ¿no? Y es Pericles quien llega a consolidar este sistema político, la democracia. Bien, ¿no? En este ámbito, ¿no? Cultural eran más las artes, ¿no? El desarrollo de artes en esa época. Entonces Atenas empieza a tener una mayor importancia. Pero vemos que pasa algo. Hay algo que rompe totalmente con este sistema, que es la democracia. ¿Cuál es ese acontecimiento, ese hecho? Fueron las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso se enfrentaron dos polis, Esparta y Atenas. Para que tengan una idea de qué es lo que va a pasar, Esparta era una polis de guerreros. Y bueno, Atenas se dedicaba más a las artes. Entonces creo que hay un enorme contraste y ya sabríamos qué es lo que pasaría. Las causas fueron justamente las mismas de las guerras médicas: control del mar Egeo. ¿Por qué? Lo repito nuevamente, la economía comercial. Entonces vemos que al enfrentarse Esparta a Atenas, Atenas deja de estar en esta especie de apogeo, ¿no? Pese a haber sido cultural, era apogeo. No, se encuentra ahora en crisis. ¿Por qué? Porque ahora son los espartanos quienes ganaron y tenían el control del mar Egeo. Y esto de aquí produce una ruptura total en el sistema democrático en Atenas. ¿Y esto qué produce? Que Atenas entre bajo la sujeción de un gobierno de tiranía, denominado el gobierno de los 30 tiranos. Y bueno, es este hecho el que de ahora en adelante, en cuanto a Sócrates, ¿no?, va a producir su arresto, que fue en León de Salamina, si no me equivoco, León de Salamina. Y bueno, ¿no?, posteriormente ya sabemos qué es lo que pasa con Sócrates, ¿no? Después es sentenciado a muerte y bueno, ya conocemos lo que va a pasar con Sócrates. Y bien, hasta aquí sería la parte del contexto histórico.